la presencialidad, ¿verdad? Todo como en la vida, con sus pros y con sus contras. Uno de los pros definitivamente de la virtualidad es que nos permite mejor manejar nuestros horarios, evitar tráfico, para quienes trabajan, de repente se podrían perder clases, etcétera. Pero definitivamente uno de los puntos negativos de no poder estar presencialmente es la oportunidad de no podernos conocer físicamente, de no podernos saludar. Entonces es un tema complicado, ¿verdad? Entonces, pues nos ha tocado hacer uso de la tecnología y pues entre lo que hemos podido, de verdad que ha sido una buena experiencia. Así que vamos a dar inicio con nuestro último tema, los temas que tenemos pendientes, y vamos a ir resolviendo las dudas, como siempre, en el camino. Cuando celebramos, dice, lástima, no estamos presencial, ya estuviéramos en uno de los famosos parqueazos, que ustedes son, la mayoría de ustedes deberán ser carnet, ¿qué? 2000, 1, 2, 3. Ustedes son, me imagino que la mayoría de ustedes entró a la universidad el año del COVID, si no es así, me corroboran, ¿no? Sí, ¿verdad? La mayoría de ustedes son carnet 2020, 2018. Sí, pero creo que la mayoría son 2020, mi estimada Mary. 2013, Maritza, 2012. Son muchos añitos, Gerardo y Maritza, y no lo critico, sino que los aliento y me alegro. Hay que meterle candela. Hay 2006, Víctor. Yo soy carnet 2005, Víctor. Debemos de haber compartido un poco ahí en las aulas universitarias, pero sí, creo que los que corrimos por un escritorio, dice Meren, muchas cosas, y mi estimada, mira, la presencialidad tenía su virtualidad, pero efectivamente para los que son carnet 2020, yo todavía estaba de secretario de una facultad, recuerdo, debemos haber empezado clases 18-20 de enero, y nos encerraron el 13 de marzo, ustedes tenían un mes de haber ido a la universidad, solo eh, un mes, perdón, estimado Merari, eh, solo algunas semanas, la verdad que no, repito, solo el S12, creo que no conocieron S7, S2, o sea que una experiencia distinta para ustedes, que básicamente son una promoción 100% virtual. Pero bueno, vamos a ver si todavía lo que les queda de carrera, tenemos la oportunidad de estar presencial. Particularmente les digo, facultades como la nuestra, aun cuando aperturara la U y regresáramos presencial, tiene que tomar otras medidas. Ya no considero que tengamos la capacidad en salones para que podamos estar todos, así que pienso que debería ser como mínimo un sistema híbrido, pero ya veremos qué pasa. Mientras tanto, ha sido un gusto compartir con ustedes y vamos a empezar entonces nuestros temas correspondientes. Sí, lo que pasa, mi estimado Josué, no es por el COVID, es que las clases más grandes, allá en el S7 eran la 213 y 214 que estaban juntos, y la 312 y 313 y 314, que eran las salas grandes, tienen capacidad para 280 gentes, y en esas secciones que albergaban a la sección C del séptimo, octavo semestre, a la sección creo que D o B del noveno y décimo, a veces 400 asignados, algunos se retrasaba con Perén. Ese primer año era complicado, ustedes Perén, que el licenciado Perén que Chenó, creo que introducción al derecho, pero sí, complicado. Yo no lo digo tanto por cuestiones sanitarias del COVID, que ya de por sí ya fue declarada, ya declararon por concluida la pandemia, sino por temas de espacio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, mis estimados amigos, y ojalá algún día pues nos podamos ver presenciales. Eh, a veces me llegan invitaciones al Facebook que no, como no los conozco, no sé si serán de algunos de ustedes,
A veces me aparecen algunos seguidores en Instagram que no reconozco, a veces son de la facultad, o sea que si son algunos de ustedes en Facebook, disculpen, y si es en Instagram, pues tenemos ahí alguna comunicación y en tanto la vida nos da la oportunidad, pues, de saludarnos presencialmente. Entonces, vamos a iniciar, jóvenes, con nuestro último tema del día de hoy. This meeting is being recorded. Bueno, jóvenes, en la última clase abordamos ya lo que era el tema de la prueba, hablamos de la prueba, hablamos de los momentos de la prueba, las audiencias de la prueba, y en esa oportunidad nos quedamos pendientes con el sistema de valoración de la prueba, era el tema que nos correspondía ver, sistema de valoración de la prueba. Vamos al artículo 361 de su código de trabajo, vamos al artículo 361 del código de trabajo y ahí vamos a encontrar el sistema de valoración de la prueba en el ámbito laboral. Este sistema de valoración de la prueba es un sistema, digamos, extraordinario por la flexibilidad que tiene en cuanto a la apreciación y a la valoración de la prueba, ¿sí? Hay una flexibilidad que tiene el juez y ahora vamos a ver por qué. Leamos el 361 entonces. Dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Entonces, vean, jóvenes, el sistema de valoración de la prueba en materia de trabajo es un sistema de prueba en conciencia. Este sistema de valoración de la prueba es un sistema, como se los dije al inicio, básicamente flexible. Permite al juez apreciar y valorar la prueba no solo individualmente, sino conforme al entorno social, conforme lo dice el propio código, con los principios de equidad o de justicia al aplicar, al apreciar y valorar la prueba. No sé si fue con ustedes que en la clase pasada hablamos, me recuerda si fue con ustedes, hablamos qué pasaba si alguien trabajaba horas extras, pero apagaban las cámaras y no dejaban que nadie firmara el libro de entrada y salida, y había un patrono que se negaba a pagarle sus horas extras. No sé si fue con ustedes, yo recuerdo que fue con ustedes. Y alguien mencionaba, por ejemplo, el hecho de que tal vez pedir las cámaras a la MUNI, buscar el testimonio de alguna vecina, de algún tendero. No sé si fue con ustedes. ¿Alguien me puede recordar si fue con ustedes? Sí, dice Gerardo. Gracias, Gerardo. Bueno, se recuerdan, para no explicar tanto el caso, porque si fue que con ustedes, se recuerdan que yo les decía que básicamente, muy probablemente un juez daría con lugar una demanda de esa naturaleza de los trabajadores, porque el juez no podría decir, mira, es que, por ejemplo, dentro de la empresa no hay ninguna cámara, lo que ustedes dijeron, no dejaban anotar y no hay pruebas. Pero a alguien se le ocurre, un abogado asesor, ve las cámaras de la municipalidad y estas demuestran que durante una semana todos los trabajadores no salieron a las 5 de la tarde, no salieron a las 7 de la noche. El patrón no podría argumentar que se quedaron platicando y nadie se quería ir. ¿Será que, pongamos 20 trabajadores de una empresa? Nadie tiene familia, nadie tiene que ir a estudiar a la universidad. ¿Será que todos se van a quedar platicando por 2 horas durante una semana? Yo tengo el testimonio también de una trabajadora que dice, mire, ellos salieron una venta de comida que está enfrente, y dice, miren, ellos comieron y yo sí escuché que dijeron, mire, estuvo duro, pero gracias a Dios nos ganamos nuestros centavos porque trabajamos 2 horas más.
Repito, entonces retomo este ejemplo porque es un sistema de valoración de la prueba en conciencia. En otros áreas del derecho es muy rígido, el dictamen de experto, cómo se valora el documento. Aquí le permite al juez, repito, aplicar toda esa equidad y toda esa justicia. Aquí hay 20 trabajadores, 2 horas de más no se quedaron platicando. Ellos se quedaron, tienen familias, tienen hijos, tienen que estudiar. Realmente lo más seguro es que sí estaban produciendo. Sí, el ejemplo me quedó corto, obviamente habría que ver más el temas de producción o qué se produjo, pero para que me vayan entendiendo un poco. Eso es el sistema de valoración de la prueba en conciencia, una flexibilidad que tiene el juez de valorar el entorno social y además, como lo dice acá, consignando los principios de equidad y de justicia. Bueno, dicho esto de la valoración de la prueba, vamos a ver que existen 6 medios de prueba. Existen 6 medios de prueba que se pueden aplicar en materia de derecho de trabajo, pero previo a analizarlos, vamos a ver también que hay, o que la prueba se puede clasificar en, digamos, 3 tipos. La prueba se puede clasificar en 3 tipos. Tenemos la prueba pertinente e impertinente, la prueba oportuna y extemporánea, y la prueba admisible y la prueba inadmisible. ¿Sí? Bueno, la prueba pertinente o impertinente, ¿sí? La prueba pertinente o impertinente. La prueba pertinente es la que nos sirve, ¿sí? Para demostrar que nos asiste la verdad, para esclarecer hechas, para hechos que sean el contradictorio dentro del juicio. La prueba impertinente es aquella cuya apreciación y valoración no tiene nada que ver con el objeto del litigio. 2 ejemplos claros. Vamos a ver. Primero de ellos. A mí, Fernando Chacón, me demandaron por despido injustificado. Estoy obligado a probar la justa causa del despido. Pero el trabajador propone como prueba testimonial la declaración de Juan Pérez, un compañero de trabajo, en donde le pide, lo propone porque quiere que él diga que yo trato mal a los trabajadores o que a él en particular lo trato mal. ¿Es una prueba pertinente? No. Su demanda fue planteada sobre un despido injustificado y un reclamo de indemnización. Esta prueba del testimonio es impertinente porque no tiene nada que ver con el objeto del juicio. Otro ejemplo puede ser, otra vez el mismo ejemplo. Prueba pertinente. Bueno, a mí igual me despiden, me demandan por despido injustificado y porque le adeudo al trabajador 4 periodos de vacaciones. Yo demandado, patrono demandado, el día de la audiencia contesto la demanda en sentido afirmativo parcial. Yo, señor juez de trabajo y previsión social, sí es cierto. Yo lo despedí injustificadamente y le adeudo su indemnización. Excelente, ya lo vimos en la clase anterior o hace 2 clases. Pues ya se suscribe el documento, adquiere título ejecutivo, se culmina ahí. Entonces, el trabajador pidió que yo pusiera a la vista, digamos, el libro de faltas, el folder de memoriales de memorándum de la empresa, etcétera. Si él quiere todos mostrar esa prueba a juicio, ¿qué va a hacer? Impertinente. ¿Sí? Impertinente. ¿Por qué? Porque ya el demandado aceptó que fue un despido injustificado y que le va a pagar la indemnización. La prueba que hay que entrar a apreciar y a valorar nada más es la que ambas partes van a proponer en cuanto a las vacaciones, que es el único hecho incontrovertido que continúa en el juicio. ¿Sí? Repito, prueba pertinente e impertinente. La pertinente versa sobre el conflicto que está inmerso en el litigio. La impertinente es la que se propone y nada tiene que ver con el objeto del litigio. Si hay dudas o consultas, me interrumpo. Siguiente.
prueba extraordinaria y perdón, extemporánea o prueba oportuna y extemporánea. Prueba oportuna y extemporánea. Aquí es sencillo. La prueba oportuna es aquella que el actor, valga la redundancia, propone en la demanda, su ampliación de la demanda o la contestación de la reconvención. Y el demandado propone en su contestación de la demanda o en la reconvención. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Hay momentos oportunos para proponer la prueba. Esa es la prueba oportuna. La prueba extemporánea es aquella que queremos proponer fuera de los momentos procesales oportunos. Ya estamos recibiendo pruebas, se recuerdan que precluye el tiempo de la contestación de la demanda, vamos a la conciliación, finaliza la conciliación y el juez dice, bueno, vamos a recibir la prueba. Señor juez de Trabajo y Previsión Social, solicito que se tenga como ofrecida el medio de prueba el testimonio del compañero Juan Pérez, no al lugar por extraordinario. El momento para ofrecer prueba ya precluyó, ¿sí? Entonces, prueba oportuna, la propuesta en tiempo. En la contestación de la demanda, en su ampliación, si es el actor, en la contestación de la reconvención, y para el demandado, en la contestación de la demanda, en su interposición de excepciones perentorias, en la contestación, en el planteamiento de la reconvención. Fuera de este, nada. ¿Sí? Dice aquí Josué Estrada. Sí, Josué, para el ejemplo que usábamos anteriormente, el juez podría decir que casualidad que en esas 2 horas de esa semana exactamente, las cámaras no funcionaban. Eso es precisamente el sistema de valoración de la prueba en conciencia, encontrar todos esos factores, ¿sí? Like sinónimo admisible e inadmisible, no, son distintos, mi estimadísimo Josué. Bueno, Jorge, me dicen si hay dudas o si hay consultas. Y finalmente vamos a tener acá la prueba admisible y la prueba inadmisible. La prueba admisible es la que es idónea para probar un hecho determinado. Y la inadmisible es aquella, no obstante se presentó, se diligenció, se valoró, no se tiene por acreditado lo que con ella se quiso probar. Un ejemplo, vamos a ver, prueba admisible. Me demandan a mí como patrono porque no le pagué la indemnización a un trabajador que despedí. Yo me opongo a la demanda, contesto la demanda en sentido negativo y digo, propongo como medio de prueba el voucher que me firmó el trabajador. Además, yo llevé un notario que elaborara un finiquito, el cual él firmó, en donde hace constar que recibe el voucher y que tiene a la vista y que tiene como válida la transferencia número 1 de la cuenta bancaria de la empresa a la cuenta donde se le depositaba el salario. Esa es la prueba admisible. Aquí el juez ve y dice, bueno, está el finiquito, está el cheque voucher, está la transferencia de pago. Usted sí le pagaron, que cuesta los 100,000 quetzales, 50,000 quetzales. Esa es la prueba admisible. La prueba inadmisible, repito, sería aquella que no logra acreditar lo que se quiere probar. Supongamos que un patrón es demandado. Dice, mire, a usted lo están demandando porque le adeuda 150,000 quetzales de indemnización a este trabajador. Contesto la demanda en sentido negativo, señor juez. Y para el efecto, voy a probar que ya le pagué los 150,000 con el testimonio de su compañero de trabajo, Jorge Roas. Y Jorge Roas llega al juicio y dice, ¿usted qué le consta? Sí, fíjese que un día yo vi que llegó el jefe y llevaba 3 bolsas y contaron 150,000 quetzales en efectivo, se los dio y él se fue feliz. ¿Será que eso es cierto? ¿O es un trabajador obligado por un patrón a decir eso? No, usted no va a acreditar un pago de 150,000 quetzales diciendo que llegó con 2 bolsas con 150,000 en efectivo, que no dice la procedencia, a decir que se los pagó a la otra persona y el otro de mala fe, ¿sí? De mala fe lo está demandando. Prueba admisible e inadmisible. Entonces, sistema de valoración de la prueba, prueba en conciencia, salvo, y lo vamos a ver ahorita, documentos públicos, confesión judicial
y reconocimiento judicial, ¿sí? Y después tenemos dentro de la prueba pertinente, impertinente, oportuna y extemporánea, admisible e inadmisible. ¿Estamos bien hasta dónde vamos? Disculpe, Jóvenes. licenciado. Sí, Patricia, adelante. ¿Será que podría repetir la excepción? Dijo documentos públicos, reconocimiento judicial. ¿Y cuál era el otro? Disculpe, licenciado. Y confesión judicial. Gracias, licenciado. Y ahorita lo vamos a dar despacito, estimada Patricia, ¿veo? No tenga pena. Entonces, vean, pasamos entonces a los documentos de prueba en particular. Los documentos, perdón, sí, las pruebas. Las pruebas en particular, sí, las pruebas en particular. Vamos a encontrar que tenemos 6 medios de prueba dentro del juicio ordinario laboral. 6 medios de prueba. La confesión judicial, la prueba documental, los testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial y las presunciones legales y humanas. ¿Sí? 6. Dentro de estas 6, nos establece aquí el código, lo que decía Patricia. Dice, usted tiene 6 medios de prueba. Repito, confesión judicial, documentos, testigos, reconocimiento judicial, dictamen de experto, presunciones legales y humanas. Pero de estos 6, dice el código, 361 dice, confesión judicial, documentos y reconocimiento judicial, los va a valorar, apreciar y a valorar estas 3 pruebas de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo que nos queda son testigos, dictamen de expertos y presunciones legales y humanas. Se los grafico porque entonces se dan cuenta ustedes que el sistema de valoración de la prueba en el ámbito laboral está bien limitado, porque de los 6 medios de prueba, nos dice el Código de Trabajo, estos 3 sistemas los aprecia y los valora de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a ver que es muy poco lo que el código regula sobre estos 6 medios de prueba. Básicamente, estos 6 medios de prueba, ustedes ya los estudiaron en su curso de Derecho Procesal Civil. Y hoy vamos a hacer, digamos, un breve recordatorio porque es importante, no obstante, los cursos dentro de la U están diseñados y estructurados para que estos medios de prueba se vean allá. Entonces, vean, pues, confesión judicial. Vamos con el primero. Este ya lo analizamos un poco, ya antes del segundo parcial. Yo les comentaba que es considerada la prueba reina dentro del juicio ordinario laboral. La parte que propone la confesión judicial lo hace esperando 2 cosas. Lo hace esperando, primero, se recuerdan que artículo 335, si se le demanda y se pide la prueba de confesión judicial y el demandado no acude a la audiencia, se le declara confeso, ¿se recuerdan? Y entonces se emite sentencia entre 48 horas. Primer ventaja de esta prueba. Segundo, vamos a ver que como debe contestarse directamente, sin apoyos, esta prueba puede ser que el demandado incurra en algún error que termine beneficiando al trabajador, ¿sí? Al trabajador. Entonces, veamos, vamos a compartir, vamos a irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí vamos a ver en el artículo 127, no lo vamos a entrar a ver, aquí tenemos el medio de apreciación de la prueba en materia laboral, perdón, en materia civil,
¿sí? En materia civil, para que ustedes tengan aquí la claridad, dice, los jueces podrán reprechar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Esto les pido yo que ustedes lo puedan leer en casa porque aquí nos llevaríamos muchísimo tiempo viendo puntos que no son del curso. Entonces, medios de prueba. La declaración de las partes. En materia civil se denomina declaración de las partes. En materia laboral se denomina la confesión judicial. Vamos a ver, mis estimados José, si quieren, cuando vamos a la prueba documental, vemos la pregunta. Entonces, vean, pues. Rapidito. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día de la vista en segunda. ¿Sí? Bueno. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente. Dice aquí, a más tardar 2 días, recuérdense que en materia laboral no es así. Recuérdense que integramos solo lo que no contraría lo que establece el código procesal, el código laboral, el código de trabajo. Entonces, sí existe obligación de declarar. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, solo que en materia laboral va a ser citado al momento que se le notifica la demanda para el día de la audiencia, ¿sí? Dice, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Ojo que en materia laboral no es necesario que sea solicitud de parte. Usted propone la prueba de confesión judicial y si el demandado no acude, ¿qué dice la ley? Establece la ley, perdón, no dice, establece, es declarado confeso. Bueno. Vamos a ver. Sobre las posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad, precisión y sentido afirmativo. O sea, las preguntas que usted le va a pedir al juez que le haga a la otra parte deben ser claras, precisas y en sentido afirmativo. ¿Sí? Dice, cada posición debe versar sobre un solo hecho. El juez deberá ser escrupuloso en cumplimiento de este precepto. Práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado. Y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Si falta a la verdad bajo este juramento, hay la comisión de un delito. Y ya vámonos al índole penal. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Acá estamos. Dice, recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiéndola a que reúna los requisitos del artículo anterior. Si una pregunta es oscura, o si es ambigua, o si está planteada en sentido negativo, el juez la rechaza. La pregunta 1 es rechazada porque no es clara, no se entiende qué está preguntando. La pregunta 2 se rechaza por ambigua, no es precisa. Se entiende que si dice sí, se puede interpretar de una manera, si dice la otra parte puede interpretar ese mismo sí de otra manera, no es precisa. Y la tercera no es en sentido afirmativo. Usted no puede preguntar, diga si no es cierto que me pagó la indemnización. Diga si no es cierto, no. Diga si es cierto que me pagó la indemnización. Si se la pagué o no se la pagué. Punto. Bueno. Forma de las respuestas. Las contestaciones deben ser afirmativas o negativas. Y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez pida. Si se negara a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si declarar, si persiste su negativo.
El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus abogados, pero les está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que se observen y pedirle al juez que aclare la pregunta cuando fuera confusa. Entonces, jóvenes, básicamente aquí vemos que declaración judicial, yo presento la prueba, presento mi plica, adentro viene el pliego de posiciones, mis posiciones tienen que ser claras, precisas y en sentido afirmativo. El juez las califica, que llenan estos 3 requisitos y en la audiencia está quien va a absolver la plica con su abogado y en ese momento pasa a un escritorio que está enfrente del juez y el juez le hace saber. Le hace el juramento, le dice lo relativo a la pena del perjurio y le dice, usted me tiene que contestar a la pregunta, en primer lugar, sí o no. Después usted me hace todas las aclaraciones que quiera, pero usted me contesta sí o no. Diga si es cierto que usted le adeuda 4 periodos de vacaciones al actor. Es que fíjese que contabilidad el año pasado, señor absolvente, se le amonesta. Diga, tiene que responder sí o no. Diga si es cierto que le adeuda 4 periodos de vacaciones. Es que no puedo contestar si no le cuento lo de contabilidad, se le vuelve a perseguir. Y si persiste, se le tiene por confeso. Otro escenario, conteste sí o no. Diga si es cierto que le adeuda 4 periodos de vacaciones. Sí, pero excelente, acláreme todo lo que quiera. Sí, pero fíjese que no son 4 periodos completos, son 4 medios periodos. Contabilidad, en vez de pagarle 2 periodos completos, cometieron el error de acreditárselo a 4 medios periodos. Yo le debo 4 medios periodos y voy a demostrar que contabilidad ya les pagó la mitad de esos 4 periodos de vacaciones. Excelente. Voy a aclarar todo, pero usted contesta afirmando sí o no. Y repito, el abogado está atrás, no lo puede voltear a ver, no le pueden hacer señas, no puede ver el celular. Sí se puede después ayudar de documentos, por ejemplo, si dicen, mire, es cierto que usted tuvo pérdidas en la empresa el año pasado. Sí. ¿De cuánto fueron estas pérdidas? Disculpe, no tengo el dato. Puedo ver mi balance, traigo aquí mi información. Hay datos que el juez permite porque uno no es una máquina para manejar todo. A eso se refiere la prueba de confesión judicial. Dice Josué Lee, como prueba documental podría ser valorada la de los servicios como recibos. Mi estimado Josué, si me la replantea cuando vayamos a documentos, se lo voy a agradecer. Dice Noé, ¿la confesión judicial es la confesión ficta? No, mi estimado Noé. La confesión ficta es la consecuencia de que cuando se propuso la confesión judicial, yo no asistí a contestar esas preguntas, o 2, dentro de la audiencia, porque asistí, me negué a responderle al juez sí o no. Y entonces él, después de amonestarme, le resolvió declararme ficto, ¿sí? No sé si respondo ahí, mi estimado Noel. La confesión judicial es la prueba como tal. Puede ser que alguien conteste todo negativo y no pasa nada. La confesión ficta, repito, es esa figura que la ley prevé para que cuando me llamaron a confesión judicial yo no asistí o habiendo asistido no contesté como el juez me lo pidió. Mi estimado Noé, me dice si aclaré la duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Y aprovechando el momento, fíjese que yo escucho mucho la palabra que usted menciona, que explica. Yo ya la he escuchado en otras clases, ¿verdad? Pero no sé si usted pudiera explicarme en qué consiste o qué es en sí, a qué se refiere con la palabra aplica. Sí, mi estimado, lo voy a hacer breve. Le digo que ¿no lo vieron ustedes en civil, todo esto? La verdad no recuerdo. No, Lick, no lo vimos. ¿Sí o no? Vean, lo que pasa es que cuando bueno, es que miren, mejor
porque si busco el artículo y lo desarrollamos, me voy a tardar más. Vean, la aplica, ahí está mi estimada Ana, gracias. El pliego de posiciones, mi estimado Noé, es una hoja donde usted, que pide la prueba de confesión judicial, coloca las 2, 5, 8, 20 preguntas que quiere que absorba la otra pregunta. Y la aplica no es más que un sobre que contiene esa aplica que se le presenta al juez. Entonces, ese sobre dice, plica que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver el señor Fernando Chacón y no por medio de apoderado en la audiencia que para el efecto señale el juzgado. A eso se refiere, plica mi estimado Che, al sobrecito que lleva esta leyenda y que adentro lleva el documento en donde van las preguntas que le van a ser entregadas al juez y que él va a calificar para que le responda las otras preguntas. No, muchas gracias, licenciado. Pensé que era otra Gracias. cosa más complicada, pero No, gracias. estamos, no, excelente, ¿no? Y vean, y veo que algunos dicen que sí lo dio y otros no, pero lo dice Mónica, sí, pero pasó volando muy rápido. Les digo algo, con el curso de Derecho Procesal Civil 1 pasa lo mismo que con este. Debiese en el pensum estar dividido en dos partes, se los juro que no alcanza. ¿Se acuerdan que en muchos momentos yo les decía, nos vamos a comer esto, uno quisiera profundizar en otras cosas? No alcanza. Así que entiendo al licenciado o a la licenciada que las dio si lo pasó volando, porque miren cuántos artículos son para desarrollar la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahorita voy Armando. Josué Estrada, ¿se refiere a sugestiva? Sí, mi estimado, se refiere a sugestiva. El juez va a rechazar aquellas preguntas que lleven inmersa una respuesta, ¿sí? Si ve que lo induye a una respuesta, bueno, el peinado es juez, sí, es el tiempo el que no permite abarcar todo el contenido, mis estimados. Bueno, dice en la confesión se pliegan personas o lo proponen las partes o es planteado por el juez. En la confesión judicial, ¿quién plantea? Sí, en la confesión judicial plantea el pliego el que pidió la prueba, mi estimado José. Si yo soy el demandante, yo soy el trabajador despedido y yo propongo la prueba de confesión judicial, yo elaboro las preguntas, ¿sí? Quiero que el juez de preguntas diga si es cierto que despidió injustificadamente al trabajador tal. Diga usted si es cierto que además de despedirlo injustificadamente no le pagó su indemnización. Es quien propone la prueba, quien elabora las preguntas, mi estimado José, y el juez ya lo califica las preguntas, ¿sí? Adelante, estimado Armando. Lick, buenas noches. Es igual con el tema del pliego de posiciones. O sea que eso del pliego de posiciones se entrega al momento con el memorial o se hace en el momento de la audiencia. Buena pregunta. Con base al principio de poco formalismo, usted puede adjuntarlo al escrito de demanda o llevar su plica hasta el día de la audiencia, ¿sí? Lo que sí tiene que hacer es, en su escrito de demanda, colocar la prueba, ¿sí? Decir, propongo como prueba confesión judicial que deberá absolver el actor. Repito, lo puede adjuntar a la demanda o como dice, como establece el código, comparecer con todos sus medios de prueba a la audiencia. Entonces ya cuando se vaya a diligenciar la confesión judicial, así como el juez recibe los documentos, los testigos, aquí está la plica para que califique las preguntas. En cualquiera de los dos momentos, mi estimado Armando. Lick, perdón, solo es una última. No me quedó claro, o tal vez sí lo dijo, solo que ya no recuerdo. Cuando uno presenta el escrito de demanda, ¿cuántas copias tienen que ser? Y en el caso de la plica, pues me imagino que es solo una, es solo la que va con el juez, ¿va? Sí, mire, en el caso de los escritos, no lo dije, mi estimado, que esa es teoría general del proceso, pero con muchísimo gusto, la ley establece que se debe presentar al juzgado, ahí dice Diego, una por cada parte procesal, más una copia adicional para el duplicado del juzgado. Esas son las copias que debe adjuntar mi estimado Armando. Una por cada parte procesal, más una copia extra para duplicado del juzgado. Gracias, ¿Estamos, Lick, hermano? muy amable. Adelante, hermano. ¿Dudas o consultas, jóvenes, en cuanto a la confesión judicial?
¿Queda 100% claro? Y lo que les digo, el sistema de valoración de la prueba, de esta prueba, se hace de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el sistema de valoración de la prueba legal o tasada. Me corrigen si estoy erróneo, porque les he confesado que de civil muy poco manejo, si no es que nada. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Seguimos. Bueno, es correcto, dice, excelente, te atiné. Vean pues, siguiente tema, documentos, prueba documental. Les digo, si ustedes se dieron cuenta, empezamos con el desarrollo de la prueba en la clase anterior del artículo 344, 346, y propiamente artículos de prueba, el Código de Trabajo tiene únicamente, a diferencia del Código Procesal Civil y Mercantil, del 347 hasta el 355. Regula muy poquito, muy poquito, porque todo se hace con base al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero veamos los documentos. Artículo 353. Artículo 353. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez ordenará la primera comparecencia conminando a la parte demandada si fuera esta la que deba exhibirlos, con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, sin prejuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Vean pues, jóvenes, dentro de la prueba documental vamos a encontrar, básicamente 4 tipos de documentos. La prueba documental genérica, ¿sí? Prueba documental genérica. La exhibición de documentos. El reconocimiento de documentos. Y los informes, ¿sí? Y los informes. Vamos a tratar de ser breve. Creo que es fácil esto de explicar. La prueba documental genérica es toda aquella que yo tengo en mi poder. La prueba documental genérica es toda la que tengo en mi poder. Presento como prueba la copia de contrato de trabajo. Presento como prueba todos mis vouchers del año 2022 en donde consta cuánto devengaba de salario. Presento como medio de prueba la nota en donde consta que me despidieron en tal fecha. Esa es la prueba genérica, la prueba que yo tengo en mi poder. La exhibición de documentos, como lo acabamos de leer en el 353, es toda aquella prueba que no está en mi poder, pero que yo sé en poder de quién está y señalo qué documento es y pido que lo ponga a la vista en la audiencia. Ya vimos que es bajo apercibimiento de multa y sin perjuicio de presumirse por cierto los hechos aducidos. Entonces puede ser que yo no tengo copia de mi contrato, pero la perdí, pero el patrono tiene la obligación de tener una copia. Entonces, como prueba documental, copia de mi contrato de trabajo suscrito el 2 de enero del año 2018, mismo que obra en poder de la parte demandada, el cual deberá ser puesto a la vista. Libro de salarios de la empresa, en donde consta cuánto devengaba mensualmente, el cual consta en el poder del patrono y deberá ser puesto a la vista. Libro de pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde consta sobre cuánto se me calculaban mis prestaciones sociales, el cual está en poder del patrono y deberá ser puesto a la vista. Eso es la exhibición del libro. Todos aquellos documentos con los que yo pretendo probar alguna de mis pretensiones y derechos que no están en mi poder, pero sé que están en poder de la otra parte o de quien esté, normalmente de la otra parte. Aquí siempre hablamos de un gran porcentaje trabajador demandando patronos, entonces quien tiene todos los documentos es el patrón. A eso se refiere la exhibición de documentos. Si bien es cierto, el trabajador no los tiene en su poder, eso no lo exime de proponerlos en la demanda. Tiene que hacerlos constar, decir quién los tiene y pedirlos que lo traigan a la vista.
3, reconocimiento de documentos. Reconocimiento de documentos. En cuanto a qué será, mi estimado Josué, si me pudiera aclarar la pregunta, que ahí me perdí, solo hay un artículo, pero no sé a qué se refiere puntualmente. 3, exhibición de documentos. ¿Puedo yo pedirle al juez que la otra parte reconozca el contenido de un documento o la firma en él? ¿Sí? Relacionado a documentos. Uy, van a haber un montón, mi estimado Josué. Se recuerda que nos quedamos en... desde aquí empieza toda la prueba documental. 137, 138. No. Ah, bueno, básicamente solo el 37. Tiene razón, mi estimado Josué. Gracias, hoy por la aclaración. Yo estaba erróneo ahí. Porque ya 138 habla de la comparecencia por enfermedad. Incluso aquí habla, creo yo, sobre los documentos faccionados por notario. Entonces, si pueden dar una lectura, se lo vamos a... Es muy recomendado, ¿bien? Gracias, estimado Josué. Ahí la integración de las normas jóvenes. Gracias, Josué. Seguimos. Exhibición de documentos. Aquí entonces hablamos que lo que sucede, repito yo, se le pide a la otra parte que reconozca el contenido de un documento o la firma. Por ejemplo, pongamos que alguien se pelea con su jefe el viernes 12 de mayo. 5 de la tarde, antes de ir, se enoja, su jefe lo regañó, estaba estresado, tenía problemas en la casa y ¿sabe qué, jefe? No tengo por qué aguantarlo. Señor jefe, Guatemala a la fecha, el día de hoy le agradezco todas las oportunidades dadas, no obstante por una oportunidad mejor de trabajo, me retiro de la empresa, firma de puño y letra, presento mi carta, me voy enojado. Domingo en la noche digo, ¿qué hice? Mañana no tengo trabajo, ¿cómo mantener a mi familia? Voy, ¿sí? Voy llego a la empresa, digo, voy a pedir que disculpen, que no tenga por cierta mi carta de renuncia. No, disculpen, usted es un abusivo, no podemos tener este tipo de gente en la empresa, está fuera de la empresa, usted renunció. El trabajador de enojado, digamos que tal vez alguien con carácter un poquito complicado, va y presenta su denuncia. Miren, fui despedido justificadamente y no me quieren pagar mi indemnización. ¿Cuál va a ser una de las pruebas del patrono? Reconocimiento de documento. Señor juez, quiero que el demandado diga si reconoce el contenido de esta nota que él mismo redactó y su firma. Por supuesto que la iba a ser también apercibido el delito de perjurio. Si él niega ese documento, pero si, por ejemplo, ve las cámaras, se muestra donde él está redactando una nota, se ve que la firma, se logra comprobar en la computadora que él fue el que faccionó la nota, va a tener consecuencias, pero me estoy yendo demasiado en el ejemplo. Eso es un reconocimiento de documento. Pedirle a alguien que reconozca el contenido del documento o la firma en un documento. Y finalmente, en esta prueba documental vamos a encontrar también los informes. ¿Sí? Los informes. Puede ser que no necesariamente sea un libro, así como lo dijimos en la exhibición de documentos, sino que para coayudar al proceso yo puedo solicitar en mi escrito de demanda que se pida un informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ejemplo, hay una sospecha en empresa de que el patrono nos cobra el IX, pero no lo paga. ¿Por qué? Alguien fue a querer hacer uso del IX y resulta que no aparece activo. Aparece que no aporta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces vamos a demandar porque no nos están pagando IX. Al patrono le vamos a pedir que exija el libro de IX. Pero puede ser que haya alguna artimaña. Entonces le pedimos al juez, señor juez, solicitamos a usted que pida informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a qué. Si la empresa marca Patito paga X, de quiénes paga X y cuánto paga X, ¿sí? Informe. Entonces, prueba documental, repito, puede ser
la genérica, en nuestro poder, como establece el 353, la exhibición de los documentos, reconocimiento de documento o el informe. Vean, jóvenes, si hay algunas preguntas que a veces entiendo porque las logro ver en el momento, pero hay otras que me pierdo porque no sé en qué momento me las escribieron. Dice Lick, ese reconocimiento de exhibición fue la que explicó anteriormente. Pues fueron 4 las que expliqué, mi estimado Diego. Repito, genérica, exhibición de documentos, reconocimiento de documentos y el informe. Dice Josué, el mismo código civil y mercantil tiene relación, Lick, porque me recordó a un caso que tuve de examen hace años. Ya no pude sacarme esa duda. Pero ¿a qué se referirá exactamente, mi estimado Josué? De repente, si me puede plantear la duda a viva voz, se la comprendo mejor. Merari. Uy, Merari. Ahí hay varias formas, y disculpe que no me meta, pero tendríamos que meternos a un caso particular. Y olvídense, ya son las 8 de la noche y todavía nos queda poquito de contenido, mi estimado Merari. Si al final hay un tiempecito, con gusto lo vemos, pero si me meto a un caso particular ahorita, se nos van unos 10 minutos. Entonces, dudas o preguntas, jóvenes, puntuales, mejor si es en audio, porque me pierdo en el contexto. Si no, para mientras, continuamos. Bueno, el siguiente sería la declaración de testigos. Miren, está sencillo. La declaración de testigos es básicamente que una persona acuda a dar su relato de hechos o circunstancias que le constan. En materia laboral les voy a decir algo. De estos 6 medios de prueba, básicamente se usan 3, perdón. Confesión judicial, documental, presunciones legales y humanas. Básicamente estas 3. Si ustedes me preguntan dictamen de experto, si ustedes me dicen reconocimiento judicial, nulo. Y la prueba testimonial, básicamente no. ¿Por qué la testimonial no? Primero, básicamente todos los requerimientos son trabajadores contra patrón, el gran porcentaje son demandas contra el Estado, y lo que se pide son reinstalaciones, despidos injustificados y por ende pago de indemnización, vacaciones, bono 14, etc. Y como les decía, prueba admisible. ¿Cómo prueba usted cómo prueba usted que pagó o que no le pagaron algo? Libro de salarios, voucher, la transferencia electrónica, el depósito en el banco, etc. No por testigos. Entonces, básicamente una prueba testimonial. Si usted quiere probar un despido justificado, perdón, como patrono, se tiene que presentar el llamado de atención, el acta notarial en donde se llamó la atención, el segundo apercibimiento, no llevar 3 testigos, trabajadores, decir, sí, fíjese que lo apercibieron, yo me di cuenta, él nunca quiso firmar nada y por eso lo despidieron. No es el medio para probar. Entonces, básicamente esta prueba testimonial no se utiliza en materia de trabajo, y vamos a ver entonces algunas generalidades. Veamos rapidito, 347, vamos a ver 3 aspectos fundamentales. 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Yo quiero demostrar si es un trato por maltrato de parte del juez, que me gritaba, que me trataba mal, que me humillaba por mi condición étnica. Yo puedo presentar un máximo de 4 testigos. Pero fíjese que hay 20 compañeros de trabajo que quieren venir a testificar que él me trataba mal, que me discriminaba. Máximo 4 testigos. 348. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por ley. Un empleado de confianza no puede ir a testificar a favor del patrón, ¿sí? Excepción. Entonces, 4 testigos máximos por un hecho
todos los habitantes de la República tienen obligación de comparecer a llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo. Ah, yo no quiero, yo clavos no quiero, a mí me notificaron, pero yo no voy a ir porque clavos del patrono y de aquel mi cuate, yo no voy a ir. Hay obligación si usted fue citado por el juez. Sí, ojo, hay obligación. Artículo 350. Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar, cuando la citación sea hecha legalmente, sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada de trabajo. Estimado patrono, fíjese que me vino esta notificación el jueves 2 de junio, me invento ahorita, tengo que ir a las 10 de la mañana a declarar en un juicio, o en el juicio que hay contra la empresa, o qué sé, o de mi antiguo trabajo. ¿A qué hora dijo? A las 10 de la mañana. Bueno, se los doy, pero es sin goce de salario. No. Le tiene que permitir y no le tiene que menoscabar su salario. Mire, vaya, el plan es ir a las 10, van a ir a la 1, váyase, pero entonces queda 3 días más tarde, 1 hora. No, sin menoscabo de su jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces, digo, 3 aspectos fundamentales en los testigos para no adentrarnos en una prueba que no está utilizada. 4 testigos máximos por hecho. Todos los habitantes tienen obligación de ir a declarar y el patrono está obligado a darle permiso al trabajador que sea llamado, citado judicialmente, a declarar en un juicio laboral. ¿Dudas o consultas hasta donde vamos, jóvenes? No, está bien claro. Excelente. Sigamos. Dictamen de experto. A ver, pues, los dictámenes de expertos. Un dictamen de expertos es básicamente una prueba que las partes proponen, solicitan al juez que una persona con conocimientos especializados en alguna materia, ¿sí?, ponga al servicio del juzgado sus conocimientos técnicos o científicos para dilucidar algún punto que propone una de las partes, ¿sí? Una de las partes. Digamos, dentro de este dictamen de expertos puede ser alguien técnico. Para una determinada materia se puede requerir un profesional, ¿sí? Va a depender la materia. Si es cuestiones de electricidad por un accidente laboral, obviamente alguien técnico, alguien graduado del INTECAP, que pueda demostrar, pues no basta decir, mire, él es pilas, él es el electricista de mi colonia, no estudió, pero era el chapucero y aprendió, no, tiene que tener sus conocimientos técnicos. Si usted quiere una opinión médica sobre ese accidente de trabajo, tiene que ser un médico graduado de las universidades legítimamente inscritas, establecidas en el país, y aún tener una especialidad sobre lo que se pide, ¿sí? Ese es el dictamen de experto. Si vemos el artículo 352, dice: la parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días, que se contarán de la fecha de celebración de la primera comparecencia, a efecto de que manifieste sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que se habrá de señalar el juez, y solo en el caso de que estos no se pusieren de acuerdo, designará un tercero en discordia que determinará en la audiencia más inmediata. Aquí es sencillo, le digo, no veo mucho. En un caso en particular he visto ahora la propuesta de estos peritos, de estos expertos. Suele pasar, y voy a tratar de dar el ejemplo rápido para avanzar, que cuando va alguien a las empresas, de repente va alguien, mucha necesidad, 3 meses, 6 meses, 1 año sin trabajo, lo contratan, está feliz, quiere empezar a trabajar, pero dice, mire,
hay que hacer mucho papeleo, pero usted fue contratado porque nos surge alguien. Mire, aquí hay 2 hojas en blanco, déjenos 2 hojas firmadas, porque este es un papeleo para recursos humanos, nosotros le vamos a llenar la carta, pero fírmenos rápido y vaya a su lugar de trabajo. La persona, en su inocencia, firma, emocionado por el trabajo, se va. 2 años después, resulta que es despedido, le dice, verbalmente le dice, usted no se presenta el día del lunes, está despedido. Y no se presenta a trabajar porque el policía no lo va a dejar entrar. La persona demanda. Y resulta que cuando demanda una prueba de... cuando va a la empresa, le dice, mire, usted no puede porque, vea, usted nos firmó una carta de despido, de renuncia. Aquí está, de renuncia. Puede ser entonces que la persona cuando demande, ¿sí?, pida el dictamen de un experto. A ver, ¿sí? Si la firma en la hoja, porque él puede recordarse ya con su hoja, decir, mire, el día que llegué, me hicieron firmar 2 hojas en blanco, ya no me recuerdo, nunca me dijeron para qué fueron. Mire, a usted lo que le hicieron fue imprimirle una carta de renuncia en la firma que usted hizo. Puede usted entonces pedir el dictamen de un experto que dictamine si, por ejemplo, con qué tinta fueron impresas las letras y la firma y qué tiempo tienen. Porque puede ser que el experto diga, bueno, la firma se intuye que se hizo con un bolígrafo de tal calidad, digamos que algo parecido a los que maneja la empresa Bic o la marca Bic, y por la fuerza que en un momento tuvo, la intensidad de la tinta, etcétera, esta firma tuvo que haber sido colocada en esta hoja hace aproximadamente 2 años. Un margen de año 6 meses, año 2 meses. Y evaluando el contenido de la carta, vemos que probablemente fue una impresora de entre las marcas Canon de este u otro modelo, y por la impresora, por el tipo de tinta, haber sido una tinta número 3, y estas tintas suelen deteriorarse en X tiempo, qué sé yo, y aquí se denota que esto fue impreso hace 4 meses. De 2 a 4 meses, no menos de 2 meses, no más de 4 meses. Justo el tiempo en el que el trabajador puede pedir dictamen de expertos. Y si ninguno de los dos se pone de acuerdo, dice el juez, bueno, voy a señalar yo al tercero, puede incluso recurrir al INASIF, etc. Dictamen de expertos. ¿Estamos ahí? Sigamos, jóvenes, sigamos. Ya vamos a terminar. Reconocimiento judicial. Aquí vean, jóvenes, lo que les digo. No voy a ahondar tanto porque esta prueba es una prueba, digamos, directa, en la que el juez se apersona a un determinado lugar, ¿sí?, para inspeccionar cosas, huellas, rastros de persona. Todo esto es sometido a la percepción de los sentidos del juzgador, ¿sí?, para que él tenga una idea de lo que se le plantea en la demanda o se pretende probar con esta prueba. Muy usada, materia civil, materia penal, asesinaron a una persona, hay que reconstruir los hechos, donde la atropellaron, hay 2 personas que chocaron, se demandaron civilmente, le piden al juez que vaya al lugar para que vea, mire, realmente aquí siempre trae la vía a la avenida, nunca a la calle, etc. En materia laboral, les digo, y tal vez ustedes me corrigen, hoy revisaba antes de la clase, vi del 347 hasta el 355 y no encontré ni siquiera un artículo del reconocimiento judicial, por tanto, nos vamos a lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, y les digo, hasta el momento, en lo que llevo de ver casos laborales, no recuerdo haber visto en un caso esta prueba. Tendría que ser algo muy específico, como el caso de, creo que sí han habido, yo nunca lo he visto, pero me imagino que en los casos de accidentes por temas del Instituto de Seguro Social y demás, habrán ido a las empresas a verificar que las condiciones no eran las correctas, que no habían medidas de seguridad o que no hay las condiciones de higiene en otro tipo de trabajo, particularmente
Nunca lo he visto y si se dan cuenta el Código de Trabajo no nos regula esta prueba. Así que para su aplicación, jóvenes, nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Finalmente, dentro de las pruebas vamos a encontrar las presunciones legales y humanas. Presunciones legales y humanas. Estas presunciones legales y humanas son el resultado de la apreciación, valga la redundancia, legal, mental y lógica del juzgador en relación a los diversos indicios o hechos que se pueden presentar dentro del proceso. ¿Sí? Encontramos en primer lugar las presunciones legales. ¿Sí? Presunciones legales. Estas son básicamente las que la ley establece. Presunciones legales. Veamos un ejemplo claro. Artículo 30. Artículo 30. Presunción legal. Artículo 30. Código de Trabajo. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Presunción legal. Yo gano 8,000 quetzales. Mi contrato de trabajo lo dice. Demando y le pido al patrono que ponga a la vista el contrato para que se demuestre que yo ganaba 8,000 quetzales. A mí el de recursos humanos me contó que el jefe perdió todos los contratos. No va a poder presentar el contrato de trabajo. Señor juez, fíjese que perdí los contratos de trabajo, o es más, nunca lo suscribió por irresponsable. Bueno, como no pone a la vista el contrato, se presume legalmente que es cierto lo afirmado por el trabajador. Entonces, él gana 8,000 quetzales. Presunción legal. Claro, dice salvo prueba en contrario. Señor juez, no tengo el contrato de trabajo, pero aquí está la nómina de salarios, en donde consta que él ganaba 6,000. Aquí está la descarga de la nómina del banco X, en donde a la cuenta de él van 6,000. Él ganaba 6,000, no 8,000. O sea, sí admite prueba en contrario, pero la presunción legal es un medio probatorio. Y la presunción humana, que va muy de la mano con el sistema de valoración de la prueba mismo, dice presunciones humanas. Lo que hablaba del caso de la maquila es, no creo que se queden todos hasta las 2 horas más. Casualidad que apagaron las cámaras en ese momento y el recibo de luz muestra que esa semana subió el consumo de luz. Una presunción humana. Aquí estos elementos me dan a probar que es cierto lo que dicen los trabajadores. ¿Sí? Entonces, medios de prueba jóvenes, confesión judicial, testigos, prueba documental, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, presunciones legales y humanas. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Antes de pasar al siguiente tema, que es súper cortito, ya nos quedan 10, 15 minutos. Adelante, Carolina. En este caso de la maquila y de que demuestran de que sí se quedaron a trabajar, bueno, una es al que despiden y que está cobrando sus horas extra, ¿verdad? Sí, podría ser una. Y la otra sería los otros 18 compañeros que estaban con él, que se van a ver beneficiados indirectamente. Ellos pueden solicitar lo mismo aunque no estén presentando pruebas o no. No, Carolina, no. Aquí es derecho procesal individual de trabajo. Ellos sí pueden presentar una demanda en conjunto, pero si solo uno de ellos demanda, solo a él le va a llevar el beneficio, no a los demás. Es distinto en el derecho colectivo que vamos a ver el otro semestre si coincidimos. Pero aquí es si uno demandó a él. Exacto, mi estimado Merari. Si todos demandan, si los 20 demandan, a los 20 el beneficio. Pero si uno demanda, no les cae a los otros 19
la chibolita de suerte. No, Sí, solo claro. a quienes demandan. Pero si obra de buena fe el patrono, pensando en que posterior, No, pero ahí ya, ya ahí ya no, se le fue la buena fe es del trabajador. conciencia. Y no, Sí, no he visto bueno, mucha buena fe gracias. en el mundo. Sí, gracias. Así es, estimado Merari. Lo que hacen es delegar la personería en uno para que él sea notificado y el que pueda llevar el proceso, ¿sí? Dice Patricia, ¿puede repetir los 3 medios de prueba más utilizados? Mira, los que más utilizan. En mi apreciación, Patricia, vaya que me lo digo, pues hacía claro, en mi experiencia, la confesión judicial, que es la prueba reina. Uy, vaya que me dijo eso. La confesión judicial, documentos y las presunciones legales y humanas. Miren ustedes, vaya que me preguntó Patricia si no se me olvida un aspecto fundamental. Creo que con ustedes no lo vi. Vimos esto del decreto, es el decreto 7084, lo vimos con ustedes, ¿no? ¿Verdad? No, Lick, Uy, hijo, casi se me va. Miren, pues, veamos rapidito. Decreto 7084, decreto ley 7084 emitido por un presidente de facto, jefe de Estado, y veamos el artículo 1, dice, cuando en cualquier clase de asuntos o diligencias judiciales se tenga interés en aportar como medio de prueba la declaración de parte o confesión del Estado de alguno de sus organismos o de sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, el interesado presentará con la solicitud el interrogatorio correspondiente. El juez, previa calificación del mismo, lo remitirá con oficio al representante legal de la institución de que se trate, para que conteste, vamos a ver, pero me perdí aquí el representante para que lo conteste como informe por escrito, con la firma y sello de la entidad dentro del término que le fije el tribunal, que no podrá ser menor de 8 días ni mayor de 15 contados a partir de la fecha en que reciba el interrogatorio la autoridad o funcionario correspondiente. Los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos ni a sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, en rebeldía de su representante legal, pero este tiene la obligación de rendir informe. Vaya que me preguntó Patricia, si no, se me olvida. La prueba reina de confesión judicial tiene una enorme limitación en la aplicación cuando se trata del Estado. Si se dan cuenta, cuando es una demanda en contra del Estado, a diferencia de lo que vimos aquí en clase, que rige el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil, no se sienta al representante legal en la audiencia, sino que se le envía, dice, la aplican, ¿sí? A su oficina. Por ende, ahí ya no va a ser el ministro, no va a ser el director de la institución, ya no va a ser el presidente de la corte, quien va a resolver ese pliego de peticiones, sino que ya eso va a ser su director de asuntos jurídicos, va a ser un asesor, su asesor personal, los que van a tener todo el tiempo de documentación, platicar, contestar la plica y enviarla. Pero además, lo que dice el 7980, que en ningún término, dice, se podrá, dice, declarar confeso. podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos, ni a sus instituciones descentralizadas. Aquí, cuando es en contra del Estado, se desnaturaliza completamente la prueba de confesión judicial. Que sí se usa, sí, pero ya no tiene el efecto que cuando es en el ámbito privado. Sí, vaya que no se me pasó eso. Gracias, Patricia. Si no preguntas, se me olvida.
Eso sí es una gran limitante cuando se demanda al Estado. El Estado, jóvenes, no puede ser declarado confeso. Ahora sí, dudas o preguntas de los 6 medios de prueba. Solo vemos el auto para mejor proveer y el plazo para emitir sentencia, jóvenes. Y culminamos. ¿Dudas o consultas? Es artículo 1. Fíjese, mi estimado Armando, que no tiene el mismo efecto, como ya lo vimos, pero sí conviene si lo que queremos es obtener alguna información, porque sí está obligado a contestar el Estado. Sí se utiliza. Ya no tiene el mismo efecto y por eso a veces puede uno prescindir, pero sí suele utilizarse. Lo que pasa es que ya no tiene, como usted lo acaba de indicar ahí, la misma conveniencia, pero ya en la estrategia de la persona que demanda, ya entre la confesión, el documento que se repita, ahí puede haber una estrategia para obtener información, pero ya no es la misma conveniencia. Usted lo ha respondido. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Si no, nos vamos al auto para mejor proveer. Artículo es el decreto 70-84, decreto ley 70-84, estimado Diego. Decreto ley 70-87. Bueno, y nos vamos al auto para mejor proveer, artículo 357, artículo 357. Si quieren, ahí hagan un epígrafe, ¿sí? Un epígrafe, ¿sí? Y le pueden colocar auto para mejor proveer, ¿sí? Auto para mejor proveer. Leemos el artículo completo y lo explico. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes de juicio. Deberá practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias con citación de las partes. Contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que lo denieguen, no se admitirá recurso alguno. El auto para mejor proveer es lo mismo que el auto para mejor fallar del juicio ordinario civil. Si el juez, previo a emitir sentencia, no tiene la claridad, los medios de prueba no le lograron esclarecer si la demanda en todo o en alguna petición concreta debe ser declarada con lugar o sin lugar, si las pruebas que aportaron actor y demandado no permiten esclarecer eso, dice el juez de oficio o a instancia de parte legítima, puede ser que una de las partes le proponga que para mejor proveer pida un informe, requiera un documento, le permita poner a la vista algo, pero esa es una facultad del juez, porque, ojo, dice claramente el artículo, en ningún aspecto es para proponer prueba nueva. Señor juez, le pido un auto para mejor proveer. No me recordaba que tengo aquí un cheque voucher firmado en donde ya me recordé que sí le pagué uno de los 5 periodos de vacaciones que le debo al trabajador. Esa es prueba nueva. En su momento, el profesor perdió, yo hago de cuenta que ese escrito ni lo vi. Se está proponiendo prueba y se rechaza por extemporáneo. No, no es para proponer prueba. Es, repito, para mejor proveer. Lo puede hacer una sola vez, a requerimiento de parte legítima, lo puede hacer de oficio, y ven que por eso dice contra las resoluciones para mejor fallar.
o contra los que lo denieguen, no cabe recurso alguno. Ojo, el juez decidió, tiene duda por el caso del IX que estábamos viendo, y ninguna de las partes pidió un informe al IX cuando eso nos hubiera aclarado la situación. Entonces yo, juez, resuelvo. Para mejor proveer, vamos a requerir un informe del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y vamos a ver qué nos dice. Oh, señor juez, yo me opongo. Planteo mi recurso porque no estoy de acuerdo, ya se acabó la fase de prueba. Sin lugar, su memorial. No cabe recurso alguno contra esta decisión para mejor proveer. El juez trae, bueno, ahí sería. Entonces, no cabe recurso alguno, ¿sí? Y establece aquí que debe practicarse dentro de un término, la diligencia de la prueba debe practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, ¿sí? Dice, quiere decir que es el juez quien trae a la vista, por ejemplo, el documento equitativo y no ha solicitado el actor demandado. Sí, Diego, realmente aquí hay dos formas. Una, es el juez el que pide, dice, bueno, no me queda claro el caso, las pruebas fueron pobres, no me permiten, yo voy a pedir o que el patrón me traiga el libro de salarios, porque nadie lo portó de prueba y eso me puede esclarecer cuántos meses se adeudan o no, o un informe al IX, puede ser el propio juez a su, digamos, facultad hacerlo, o, ahí dice, o a instancia de parte legítima. Repito, puede ser que alguien diga, señor juez, considero que como auto para mejor proveer, se debería pedir informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que esto le ayude a esclarecer el caso. Pero no es aportar prueba nueva, porque entonces aquí el juez va a valorar si yo tengo una duda, si miren, no logramos con las pruebas que ustedes aportaron, no logro encontrar realmente cuál es la verdad de los hechos, vamos a pedir el informe. No es, repito, para aportar prueba nueva. ¿Dudas o consultas con el auto para mejor proveer, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno. Y entonces terminamos nuestro juicio ordinario laboral con la sentencia. Y la sentencia se debe emitir, leamos 359 y 360. Recibidas, 359, recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. 360. En caso de haberse dictado un auto para mejor proveer, la sentencia se pronunciará dentro del mismo plazo que se contará a partir del vencimiento de dicho auto. ¿Sí? Tuvimos nuestra prueba hoy 17 de mayo, nuestra audiencia de juicio ordinario laboral. Hoy se recibieron todas las pruebas, o fue nuestra segunda audiencia de rendición de pruebas. Hoy se recibió la última prueba, 359. A partir de hoy, tengo un plazo no menor de 5 días, ni mayor de 10, para emitir la sentencia. ¿Sí? A partir, dice, de recibidas las pruebas. Plazo no menor de 5 días, ni mayor de 10. Ya recibí todas las pruebas, yo tengo entre 5 y 10 días para emitir sentencia, le estoy dando vuelta a las pruebas y no logro la claridad, así como dice Diego, procede que yo de oficio requiera, o si una parte legítima me pide valorar una prueba, si es para esclarecer lo que no me queda claro, para mejor resolver, ¿sí? Para mejor resolver, abro, dice, puedo decretar un auto para mejor proveer, que se debe llevar a cabo esa diligencia entre los 10 días máximo de haber decretado ese auto para mejor proveer. Hicimos la diligencia para mejor proveer y nuevamente, después de que ya realicé la diligencia para mejor proveer, establece la ley que tengo no menos de 5 días ni más de 10 para emitir la sentencia. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Con esto terminamos nuestro juicio ordinario laboral.
¿Dudas o consultas? Hablen ahora o hoy sí literalmente caen para siempre. Dice Josué, según el OJ, el organismo, la LOJ ha de ser, me imagino yo, para la sentencia. Sí, estimado Josué, acuérdense que se aplica en cuanto no contraríen las normas. Se recuerda que cuando vimos el tema de contestar la demanda en sentido afirmativo, les dije que como la ley no establece plazo ahí, cuando se ha contestado afirmativamente la demanda, aplicábamos la ley del organismo judicial y la sentencia se dictaba en 15 días. ¿Se recuerdan? Porque ahí no regulaba plazo. Aquí sí, cuando llegamos a prueba o hay auto para mejor resolver, la sentencia se emite no menos de 5 días ni más de 10. Si se contesta la demanda en sentido afirmativo, lo vimos en su momento, como el Código de Trabajo no especifica plazo, vamos a la ley del organismo judicial. ¿Dudas o consultas? Ya que sí, el código ya estableció plazo, no tenemos por qué ir a buscar Código Procesal Civil y Mercantil y ley del organismo judicial, estimado Diego. Acatamos lo que nos establece el Código de Trabajo. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Repito, hoy sí es literal, hablen ahora o callen para siempre. No tenemos otro momento para solventar dudas. Voy a pausar igual la grabación por acá. The recording has Y stopped. pregunto una última vez, ¿no hay ninguna duda, jóvenes? Si me extraña que no haya ninguna duda el día de hoy. Adelante, Josué. Estamos tristes. ¿Por qué? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Porque ya en los últimos exámenes. Tristes. Hombre, vamos a tener descanso. Yo creo que hoy de una vez voy a hacer el examen, jóvenes, así ya lo paso con Javier y para nosotros serían que retomamos clases mitad de julio, serían 2 meses de descanso que ya hacen bastante falta. No, que tenemos que tomar preespecialización. Por eso ustedes, yo Quedamos en digo, el 2 meses de tercer, descanso para mí. Y les voy a decir cuántas preespecialidades van a llevar ahorita. Pueden llevar 3, pueden llevar, ¿verdad? Correcto. Así es, licenciado. Y fíjense que ahora la facilidad, cuando yo estudié, que yo estudié del 2005 al 2009, las preespecialidades se acababan de implementar y la naturaleza en ese momento sí era que uno se asignaba a un área específica, penal, civil, laboral o derechos humanos, creo que son las 4 que están. Y de una vez hacían sus secciones con cada quien, pero nosotros sacábamos en diciembre del sexto semestre, habiendo culminado nuestros cursos del sexto semestre, sacábamos informática jurídica y oratoria forense. En junio, entre el séptimo y el octavo, sacábamos los cursos de en medio y el siguiente diciembre sacábamos los últimos 2 cursos. O sea, pasábamos 3 periodos de vacaciones estudiando la preespecialidad y sí creo que el nivel ahí se mejoraba porque creo que ahora ustedes pueden elegirlas de su gusto. Que para mí ahí pierde naturaleza el penso. Cuando yo llegué como secretario académico en el 2016, quisimos retomar esa dinámica porque realmente es buena y yo les digo, el que no se esfuerce no va a ser exitoso, es que no hay fórmula, busquen ustedes algo, alguien que se haya ganado la lotería, pero que igual seguramente perdió todo su dinero por mucho que haya sido, si no sabía administrarlo ni sabía producir. Carolina también las hizo así, pero ya no, el estudiantado no me dejó, entonces, de todas maneras, pues, aprovéchenlas, éxitos, pero como yo ya pasé por eso, yo ya les cuento, ya pasé 3 periodos de vacaciones invertidos en mi preespecialidad, ahora tengo derecho a 2 meses de descanso hasta que en julio nos reencontremos, así que, si no hay más dudas, jóvenes, nuevamente les deseo éxito, les digo que ha sido una buena experiencia. Sí, adelante, estimada Rosa. Disculpe, fíjese que yo le estaba escribiendo y le había comentado este lunes que le había escrito por WhatsApp. No sé si usted se recuerda que me dio su número.
Pero es tema de revisión, Rosa, porque es tema de Ajá. revisión, todo se lo trasladé a Javier. Es que yo no tengo el número de Javier. Se lo voy a colocar acá para que pueda. Disculpe, Lick, es que he estado en todas sus clases, pero sí tengo problemas con ese tema, ¿verdad? Vale, se lo coloco ahí. Ahorita se lo colocará en el chat directo, mi estimadísimo, para que pueda platicarlo con él. Ay, gracias, Lick, perdone ahí la acosadera que le Perdón, tengo. se lo mandé Ronnie, perdón, es el segundo, se lo había mandado Ronnie. Bien, jóvenes, entonces, pues, Licenciado. éxitos en los finales. Adelante, adelante, adelante. Y sí, va a dar, hay procesar 2, me imagino, y si da clases usted en ese sentido. Fíjese que sí, mi estimado Noé, vuelvo a dar, primeramente Dios, en estas mismas 2 secciones, Derecho Procesal del Trabajo 2. Es un curso, ustedes, totalmente contrario a este. Este queda chiquito en el semestre y el otro, como decimos en buen chapín, queda bailando. El contenido es poco, un curso muy, muy manejable, pero sí, mi estimado Noé, si Dios así lo quiere, estaría dando nuevamente Derecho Procesal del Trabajo 2, sección A y B el próximo semestre. Nah, gracias, Lick. Así pues, jóvenes, éxitos y a ver si tenemos la oportunidad de conocernos algún día presencialmente. Mientras ese momento llega, les deseo la mejor de las noches. Repito, estudien para la vida, no para el parcial. El parcial pueden juntarse, memorizan algo, no los hacemos tan complicados. Muchos éxitos y siempre estamos a las órdenes. Buen provecho, jóvenes. Gracias, Lick, Muchas por todo el apoyo. gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.